noches tengan todos nuestros queridos, amados televidentes. Ruego al Padre tenga a bien bendecirles con abundancia de bien, con salud, con prosperidad y abundancia de bien. Nuevamente aquí en este espacio para entregarles una edición más de lo que hemos comenzado ya hace un buen tiempo, la restauración de la raíz escritural. Y hoy nos vamos a enrumbar con la ayuda del Padre, el Ruach HaKodesh, a estudiar un tema como lo que hemos venido abordando, tema escritural al fin de la Sagrada Escritura, un tema medular para lo que hemos abrazado la fe en Yeshua, para lo que hemos ido en busca de eso tan sublime como lo es la salvación. Hoy vamos a abordar este tema y yo pido a todos los televidentes, a los hermanos en Yeshua, a todos los amigos que están siempre en sintonía de este espacio, a que por favor usted esté al tanto de la información que desde aquí le suministramos, el soporte escritural, la base escritural, y que usted pues, como una vez más lo ratifico, de verdad no está obligado a creernos. Solo le pido por favor, de todo corazón, en el nombre de Yeshua, que usted revise la información, la coteje con la escritura, se cerciore con ella, y así usted podrá tener su propia óptica, su propia versión de lo que desde aquí le estamos dando dentro del contexto hebraico de la Escritura Sagrada. Nos enrumbamos pues a estudiar tan emblemático e interesante tema como lo es la salvación. Debo decir, y ahí tenemos ya en pantalla, gracias a nuestro equipo de producción, la lámina preliminar, la salvación. Esa palabra, dentro del contexto hebreo, ella se deriva del verbo yashar, como lo vieron allí, y por ende termina derivándose una palabra que es la que comúnmente utilizamos en el contexto bíblico, repito, desde el contexto hebraico, que es la palabra shua. Esa palabra es lo que significa en realidad salvación. Se deriva, repito, del verbo yashar, y la palabra que siempre connotamos para referirnos a salvación es la palabra shua. Generalmente, que en la Escritura se utiliza este término, está haciendo referencia a lo que es la salvación. Pero es interesante destacar además que esta palabra, dentro del marco de la Escritura Sagrada, ella se encuentra inmersa dentro de distintos contextos. Y ahí es donde cobra interés el hecho de saber el contexto donde ella está inmersa. Porque como palabra, como simple palabra, dentro del contexto en donde puede encontrarse, no necesariamente signifique lo que usualmente nosotros interpretamos cuando oímos la palabra salvación dentro del contexto de la Escritura, que es que somos libres de pecado o que nos espera una salvación con el Padre. No necesariamente está siempre dado así, por eso tenemos que entender el contexto donde ella está inmersa, donde ella se encuentra inmerso en el pasaje escritural al que le hagamos referencia. De allí que es importante entender, y rápidamente vamos a verificar tal vez unos 2, 3 pasajes, y esto por razones de tiempo aquí en televisión, cuando nosotros vamos a ver que esa palabra, según el contexto donde se encuentre, no significa lo que a veces nosotros presumimos que ella es. Esa palabra tiene una serie de connotaciones, una serie de sinónimos a lo largo de la Escritura, que, repito, necesario es entender el contexto donde está inmersa. Por ejemplo, la palabra salvación hace referencia a libertad, a que fue libre de. Y el caso del el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 14, versículo 30, usted puede ver que cuando Israel trasciende y cruza el Mar Rojo, ellos dicen, Yahweh nos salvó. Y ahí está hablando es que los libró de la persecución de los de Misharim. Y ahí tenemos en pantalla, como usted puede apreciar, lo que estamos explicando desde aquí. En Shemot, capítulo 14, versículo 30, ahí puede referirse, si hablamos de la palabra libertad, puede ser que fuiste libre de una enfermedad, de la muerte física, de temores u otro. En el caso que cito allí de Shemot, es que el pueblo fue libre de la espada o de la persecución que traían de los de Misharim, los egipcios. También esta palabra hace referencia a que somos rescatados. Y puede ser rescatado de una opresión, rescatado de una prisión, etc. Caso particular, en el libro de los Hechos 12:11, allí dice que Kefa fue librado por un malaj cuando estaba preso por Herodes, que lo querían matar. Allí la palabra rescatado, que lo saca de la cárcel el malaj y
hace referencia a una salvación. Pero hoy vamos a tratar de llegar al concepto de forma integral, como paquete autóctono ya esbozado y dado en los beneficios que Yeshua logra al momento que es ejecutado como un criminal en la estaca. Y pido nuevamente, por favor, al equipo de producción me coloque la lámina que estaba antes. Y ahí está, usted puede ver en la lámina una serie de elementos que contiene la salvación de forma integral, que es a donde pretendemos llegar, si así el tiempo nos permite, aquí en televisión. Y ahí vamos a ver estos conceptos que de forma integral lo vamos a ver como salvación, que es ser libre, ser perdonado, ser rescatado, ser redimido, ser justificado, ser apartado, ser elegido, estar sin condenación o libre de ella y limpio de los pecados que nos separan del Padre y por ende de la vida eterna. Bien, tenemos que decir con buena precisión que quien ideó la salvación fue el Padre Eterno, Yahweh, nuestro Elohim. Y ocurre realmente por primera vez en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando Adán cae, peca, viola el mandato de tomar el árbol del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal. Allí Yahweh esgrime una palabra bien clara y dice que va a levantar una simiente, hablando de Yeshua obviamente, que pisaría la cabeza de la serpiente, hablando de un término prefigurado que levantaría un plan que rescataría la caída de Adán del pecado. Y ahí se suscita por primera vez la idea, obviamente en el contexto hebraico, en el contexto del Padre Eterno, de la salvación. Muy bien, en la medida que la humanidad, y yo quiero que esto lo tengamos bien presente, en sus inicios de la humanidad, nos montamos a la época de Noé. Estamos hablando del capítulo 7, más o menos, del libro de Bereshit. La humanidad comenzó a desenfrenarse en el pecado, en la maldad. Y obviamente se negaron a la salvación del Padre. Y allí vino la primera destrucción de la humanidad. El mundo antidiluviano fue, o el mundo en la época del diluvio, fue destruido. Ahí vemos una lámina, ¿no? También se nos suscita otro hecho cuando la humanidad comienza su desenfreno, que fue dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que estos pueblos se negaron a la salvación del Padre y por ende fueron destruidos. Como ya sabemos que ocurrió con Sodoma, con Gomorra y como sucedió con la gente de los días de Noé, que no creyeron el mensaje de salvación de Noé, que estaba prefigurado en el arca, que podían escapar del diluvio que vendría y no hicieron caso. Lo mismo cuando el caso de los días de Abraham y Lot, que Sodoma y Gomorra fue destruida por el desenfreno de verdad vertiginoso que reinaba para el entonces. De manera que ante esta situación el Padre comienza a darle una trazabilidad al acto de la salvación, por decirlo yo de aquí de alguna manera. Y por eso, una vez que se suscitan estas destrucciones, el Padre comienza a pensar en un pueblo el cual necesita salvar o requiere salvar. Y por supuesto, como lo hemos demostrado aquí una y otra vez, ese pueblo fue Israel. Por ende, lo saca de la esclavitud de Mishraim, según el libro de Shemot, capítulo 14. Y ahí empieza el primer indicio, el primer elemento necesario para la salvación integral que el Padre nos tiene preparada. Y es que Israel hace un cruce, y eso lo estudiamos aquí. Pasa al mar y los convierte en hebreos, porque la palabra cruce significa precisamente eso, hacerse un hebreo. Y una vez que él los hace cruzar el Mar Rojo, tiene en mente entregarles una tierra, aun cuando estuvieron 40 años en aquel desierto, producto de su desobediencia, producto de sus murmuraciones, producto de lo que Israel fue en el desierto, producto de esos resabios, digo yo, que traían de la tierra de Mishraim. Entonces, él los rescata, se da el primer elemento, rescate, los induce a hacer un cruce y por ende los convierte en hebreos, que es la nación que tiene la opción de la salvación. Así es que no pierda de vista que lo importante es que el pueblo salvado es el pueblo que hizo el cruce, según el libro de Shemot, tal como la escritura lo registra. No se aparte de la pantalla, que al regreso continuaremos con el aborde de tan interesante tema como lo es la salvación de vuestras vidas y en forma integral. המשיח, אני מאמין